Pues muy buenas tardes, amigos de Arcadia Zona 51. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien en estos tiempos tan difíciles. Hoy nos reunimos en nuestro canal, vamos a darle un palito a la historia, que siempre nos gusta, siempre viene bien, y vamos a tratar un tema que realmente no se ha tratado nunca en este canal. Vamos a hablar de piratas españoles, un tema que a priori se presenta muy interesante, y para ello nos acompaña Guillermo Berman. Guillermo, bienvenido a tu casa, tío. Muy buenas noches a todos, Jero, Pedro, Jorge y a toda la audiencia. Y como siempre, encantado de estar aquí y poder compartir con todos un ratito de historia. Correcto, Guillermo. Jorge León, codirector del canal y buen amigo y hermano. Jorge, bienvenido. Muy buenas a todos. Es un placer, como siempre, estar aquí delante de estos monstruos. Por supuesto, la verdad es que sí. Y Pedro Manuel López. Pedro, bienvenido a tu casa, tú también, claro. Bueno, buenas noches y por supuesto un placer estar aquí, como siempre, rodeado de buena gente y sobre todo un tema que bueno, que es el que más me gusta a mí, que es la historia. Correcto. Pues mira, vamos a empezar contigo porque antes de meternos en faena con los 5 piratas españoles que os hemos seleccionado para este programa, nos gustaría que Pedro nos contara un poquito lo que es la historia de la piratería en España, cómo se inicia este capítulo de la historia. Bueno, la piratería en España, antes de verla en España, lo que nos tenemos que centrar es en un contexto mediterráneo, sobre todo, ¿vale? Es decir, la historia de la piratería occidental. La mayoría de la gente cuando le dicen un pirata se imagina lo típico, con el parche, el loro, en el Caribe, o sea, ya en época moderna, con el descubrimiento de América, lo que se ha visto en las películas. Pero la piratería viene desde tiempos, desde la protohistoria, prácticamente, es decir, desde prácticamente el primer milenio antes de Cristo. Fenicios, griegos, ya actúan con la piratería. Sobre todo los pueblos colonizadores que hay aquí en España, que son Grecia y el caso fenicio, son los primeros piratas que aparecen en la historia. De hecho, la Odisea de Homero, ¿vale?, es un libro que realmente narra una historia de piratería. Es decir, cómo van entre distintos puertos. Si vosotros veis, muchos de esos puertos en la Odisea, lo que se hace es roban, tienen. Es decir, que la piratería no es algo moderno, la piratería es algo universal. Es algo que ha sido de todo, ha sido desde que se inventa prácticamente la navegación, sobre todo la navegación de cabotaje. Para los que no sepan, la navegación de cabotaje es ir por la costa sin entrar en lo que es el interior. De cabo a cabo. De cabo a cabo. El caso, aquí en España, ¿cuándo se va a iniciar principalmente también? ¿Dónde va a tener repercusión? También en época romana, sobre todo, cuando se empieza la colonización romana y sobre todo los enfrentamientos que hay con las guerras púnicas, el enfrentamiento que ha habido histórico, que yo creo que es el más famoso de la historia antigua, entre los cartaginenses, que son descendientes de esos fenicios colonizadores, y en aquella época todavía la República Romana. Bueno, después, otra de las bases que hemos visto por las que cae el Imperio Romano, que en este caso también hay que decirlo, ya que estamos en esta época, también por la peste antonina. Fue una pandemia, pero no como la que tenemos ahora. Esta pandemia se extiende durante siglos, no durante años, como ha pasado ahora. Muchos de sus rivales, sobre todo de los pueblos bárbaros, de lo que sería la zona norte de Europa y la zona ya del este asiático, como es el caso de los hunos, empiezan también con esa piratería, es decir, cómo destrozar ir destrozando poco a poco a ese gran imperio. Y bueno, ya ha entrado en la época medieval, igual sigue habiendo la piratería, pero sobre todo, ¿cuándo va realmente a hacerse la piratería famosa? ¿O cuándo van a aparecer estos grandes piratas o corsarios? Que también hay que distinguir las 3 formas que nos vamos a encontrar. Están los piratas, los bucaneros y los corsarios, que ninguno tienen que ver, obviamente, pero cada uno con sus características distintas. Por otro lado, en época moderna, como bien he dicho, es cuando realmente hace auge esa piratería, pero que esa piratería llega hasta la actualidad, sobre todo en costas a lo mejor africanas, como puede ser el caso de Somalia, ¿vale?
como hemos visto en algunas noticias, como hay atracos habían a barcos pesqueros europeos. Y bueno, centrándonos en la época que nos pillan todos estos, vamos a decir que estos piratas españoles no tenían el mismo honor que tenían algunos piratas ingleses. Muchos piratas ingleses, gracias a, entre comillas, de que hundían a lo mejor los galeones españoles, les hacían almirante, es decir, le daban un título, el rey o la reina de Inglaterra, de aquel momento, el monarca del Reino Unido, le daba un título nobiliario honorífico a aquellos piratas que eran capaces de hundir esos barcos españoles, de esos galeones españoles. Que a día de hoy, como ya sabemos, ese tipo de galeones hay conflictos todavía en aguas norteamericanas para ver de quién es el oro ese, si es norteamericano o español en la actualidad. Y bueno, haciendo este recorrido histórico rápido, vamos a empezar con cada uno de ellos, si os parece. Sí, por supuesto. Yo no sé si alguno si Guillermo o Jorge quieren añadir algo más a esto o preguntar algo, ya que estamos metidos en faena. Si no, pues pasamos con nuestro primer... Bueno, un detalle nada más que también creo que se le ha olvidado a los filibusteros. Sí, también. Perfecto. Pues vamos a mencionar el primer pirata de la noche, Pedro de Larraondo. ¿Qué nos contáis sobre este personaje? ¿O quién fue este pirata más bien? Bueno, Pedro de Larraondo empezó, yo creo que como casi todos los piratas, como transportista. Y parece ser que empezó lo que es la piratería cuando otro pirata que se llama Lope Barata, digamos que abordó su barco y le quitó toda la mercancía y se vio un poco como desamparado. Y evidentemente pensó, si este puede hacerlo, pues yo también, ¿no? Y creo que tampoco le quedó mucho más. A ver, perdón. Pedro de Larraondo fue apresado, creo recordar que en 1411, y hay dos vertientes de lo que pasó y a posteriori de cómo murió, ¿no? Uno que fue apresado por un catalán, por un barco catalán, y que se le entregó a los musulmanes y estos lo ejecutaron rápidamente. Porque en otra contienda él digamos que apresó un barco y vendió, creo que fueron 150 musulmanes, ¿no? Para sacarle el dinero a estos, aparte de lo que se encontró con el barco. La otra parte que se dice que cómo murió fue que realmente lo vendieron a él y a un socio que tenía. Lo vendieron también a los musulmanes y estos le perdonaron la vida a cambio de que se convirtiera al Islam, porque date cuenta que en aquel entonces eran piratas pero eran cristianos a más no poder, ¿sabes? Y claro, ¿qué es lo que pasó? Pues dicen que se convirtió, estuvo trabajando para los musulmanes durante un tiempo y después ya pues murió de una muerte más natural. Esas son las dos vertientes, a grosso modo, que hay. También se dice que está enterrado en la iglesia de Santa Marta, en el Cairo. ¿Sabes? O sea, también, evidentemente, cogió toda la costa, creo que fue también de Florida y demás, como buen pirata. Y fue enterrado en el Cairo, esto en esta iglesia. Y es curioso porque lo que hemos dicho antes, todos eran cristianos y casi todos tienen sepultura en iglesia. O sea, en cierto modo, o sea, si a la gente que de mal vivir tampoco la dejaban enterrarse en una iglesia. O sea, tenían su cierta condescendencia con la iglesia y yo creo que también pagaban ciertos tributos y ciertos beneplácitos para la iglesia. Y la iglesia está en mayor parte conformes con ellos, porque date cuenta también ellos, a los barcos ingleses, que eran contrarios a la fe cristiana, ¿sabes? Pues también, o sea, le hacían frente. Y eso para la iglesia cristiana, ¿no? Era un motivo de orgullo para el cristianismo. No sé si aquí los compañeros Guillermo y Pedro tienen algo más que aportar con don Pedro de Larraondo. En aquella época, sobre todo ahora que has mencionado el enterramiento en el Cairo, en una iglesia, por ejemplo, cabe mencionar que es una fecha en el tiempo, es un momento en el que la iglesia sí que tenía ese poder sobre las zonas costeras, ¿no? Y ya fuese por mediación de España o de Italia, tenían un poder importante en el Mediterráneo. En cuanto al propio término de pirata, cuando uno lo googlea de forma sin filtrar mucho, lo primero que aparece es que un pirata es una persona que navega sin licencia y se dedica a robar a otros que navegan con licencia. O sin licencia también. Y eso es lo que, si uno lo quiere ajustar a día de hoy, no solamente existe a nivel físico, como en Somalia mencionaba Pedro, sino que también es lo que conocemos de hacker en internet, ¿eh? Por eso los hackers son también piratas, porque ellos navegan sin licencia
¿no? Usando IP de otras personas, suplantando identidades y robando al resto. O sea que realmente yo creo que la época pirata no ha terminado ni jamás terminará. Siempre habrá piratas, siempre. Al igual que siempre habrá narcotraficantes, pues siempre los habrá también. Y hasta políticos y todo, fíjate. Uf. Sí, pero no sé, Pedro, si quiere añadir algo a Pedro de la Rondo. Sí, hombre, ya que es mi tocayo voy a hablar de él un poco. No lo he dicho, es verdad. No, hombre, solo hace un repunte con el tema este que estamos hablando de la religiosidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este pirata es tardo medieval. Es decir, creo que has dicho antes, Jorge, Siglo XV, 14-15. 14-15, es tardo medieval este hombre. Es decir, tenemos que tener en cuenta también el contexto social en el que vive. En el enfrentamiento que has dicho antes muy bien, Jorge, el enfrentamiento que había entre musulmanes y cristianos en aquel momento. ¿Qué pasa? Lo que vamos a ir observando, que sí es verdad la cuestión del enterramiento cristiano, pero lo que vamos a ir observando es como a raíz que vamos a ir avanzando en el tiempo, cómo esos piratas van a perder ese sentido religioso, pero no solo el sentido religioso, sino el sentido de su patria. Los piratas son apatrias. Es decir, menos el caso de Inglaterra, que decíamos que los premiaban con X títulos o X riqueza. Pero vamos a darnos cuenta como que esa religiosidad se va a ir perdiendo ahora cuando entremos en época moderna. Tenemos que tener en cuenta que ahora vamos a pasar en esta época de un teocentrismo, ahora ya cuando empecemos un teocentrismo que se da en época medieval, que ahora ya cuando pasemos se va a dar un antropocentrismo. Es decir, el hombre va a ser el centro de todo. O sea, esos piratas cristianos, como hemos visto, porque es normal que este hombre tuviera esa influencia cristiana, además, lo que hemos hablado en otros programas, la cultura hace de nosotros lo que somos. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí nos oyen, son españoles o bien de países latinoamericanos, todos o prácticamente todos estamos bautizados. Por el tema de que procedemos de una familia o de unos países donde la tradición es cristiana. Pero ya veremos cuando estos piratas empiezan a avanzar en el tiempo, cómo pierden ese contexto cultural, por así decirlo, se hace una propia cultura pirata, fuera de la patria, porque son totalmente apatrias. De hecho, tengo entendido, hablándolo con Jorge el otro día en privado, que tengo entendido que ellos hubo un momento determinado en el tiempo, no sé si Pedro puede confirmarnos esto, o Guillermo, ellos tienen incluso pensamiento o idea de construir en una isla una ciudad con sus propias leyes, sus propias monedas, libertalia. Pero eso sigue existiendo. Eso se llama, si lo buscáis, que es una cosa muy curiosa, se llaman micronaciones ahora, no microestados. No hay que confundir micronación con microestado. La micronación es un territorio el cual no está reconocido por la ONU y tiene supuestamente un contexto nacional. Un microestado sí está reconocido como un estado de derecho que está registrado por la Organización de Naciones Unidas. Microestados, aunque os parezca mentira, existen. Incluso me atrevería a decir que existe hoy en día un estado pirata. De hecho, hay micronaciones hoy en día con su propia moneda, sus propias leyes. Claro. Todo. Sí. En Suecia, en Inglaterra incluso. Sí. De hecho, una cosa curiosa también, a los que sean futboleros, yo no sé si... Hombre, la ciudad de Hamburgo, que es una de las ciudades más... Bueno, me lo puede confirmar sobre todo Guillermo, que está viviendo por allí en Alemania. La ciudad de Hamburgo tiene dos equipos de fútbol. Uno es el Hamburgo y otro es el San Pauli, que es de tradición pirata, por así decirlo. Es el equipo anarquista, que es esa, la anarquía que tenían los piratas, y su escudo de hecho es una calavera con dos huesos. La teoría, O sea, que la tradición pirata también llegaba a la parte alemana, a la costa alemana. El San Pauli es el Rayo Vallecano de Alemania. Llamémoslo así. Bueno, para lo de San Pauli y el Rayo Vallecano son fachas, con eso os digo todo. Bueno. División de opiniones. División de opiniones. Vamos con nuestro siguiente pirata. Sobre este hombre, comentaba con Jorge antes de fuera de micro, sobre este hombre hay cierta controversia sobre su existencia. Nos referimos a Ángel García, alias Cabeza de Perro. Jorge, ¿cuál es? Como digo, la controversia viene porque muchas personas niegan la existencia de este hombre y otros dicen que sí, que realmente existió. ¿Qué nos cuentas de Ángel García? Aparte que me encanta eso de Cabeza de Perro, ¿no? Que me parece como muy típico, ¿no? Muy pirata, ¿no? La verdad que me gustaría... No sé cuál es la Jolly Roger de
de cabeza de perro, pero supongo que sería una cabeza de un perro con un sable o algo así, ¿no? Tiene que ser muy curioso. Pues ¿verdad? Hay notificaciones de su existencia, aunque hay otra tendencia que dice que no existió, como que nació en Iqueste de San Andrés en 1800 y toda la piratería la concentró lo que es el Caribe, Cuba y la costa africana. O sea, que O sea, 1800, o sea que es relativamente reciente, que no es tampoco... Sí, Súper o sea, reciente, ¿no? es bastante, sí, la verdad que sí. A mí me hace una gracia sobre este pirata, porque me recordó un poco a H.H. Holmes, y voy a decir el porqué. Tenía un palacio en el cual, en este palacio, pues tenía habitaciones secretas en el que él metía a los presos y demás y los torturaba y después sacaba el dinero y lo hacía, o sea, como que lo tenía ahí, digamos, como esclavizado y sodomizado, ¿no? Digamos que era una especie como también un poquito mansión del horror, ¿no? Y tenía digamos, un esclavo que era el que lo hacía todo con él, el cual era como muy parecido también a lo de Elizabeth Bathory, ¿no? Que tenía su criado particular y que él no decía nada, ¿no? Eso me ha llamado mucho la atención porque aparte de todo, el pirata tenía bastante poder adquisitivo, tenía mucho tesoro y a su muerte, por lo que sé, también dejó con un reguero de tesoros ocultos, ¿no? Que esto también lo podremos ver un poquito más adelante, ¿no? Eh, fue capturado en Tenerife y donde murió ejecutado. Y esto, a aquellos que sean fan de One Piece, les va a gustar, ¿vale? Lo digo. O sea, murió el tío ejecutado, ¿vale? Pero él, en toda su pachorra, se puso un pañuelo rojo, miró condescendiente a todos los que estaban allí y sonrió enigmáticamente antes de ser ejecutado, ¿vale? O sea, eso un poco... eso también me ha recordado a mucha literatura, mucho manga que hay hoy en día, ¿no? Ujú. Otra cosa más así, decían que estaba también enamorado de una monja, que esto también tiene mucho que ver con un pirata que diríamos luego, que es Amago Paro, que también estaba, por lo visto, tenía un romance con una monja que, ya No me sabes, hagas, no me hagas spoiler. no, ¿Vale? pero yo me venía un poquito a referir al refrán popular, ¿no? O sea, polla dura no cree en Dios, ¿no? Eso yo creo que es un axioma por sí. Dicen que antes de morir entregó un navío tallado en la iglesia, en la ermita de San Telmo, y que al día de hoy se conserva allí. O sea, todas las pruebas dan a que sí existió, aunque no hay mucha... Referencia. No, mucho texto escrito de él. Sí que hay otro cabeza de perro, pero eso fue una especie de golfete, ¿no? Que también le pusieron cabeza de perro. Eh, Posterior a él. ¿Qué más contar de él? Lo cogieron porque en un barco que aquel capturó sobrevivieron escondidos una mujer y su hijo. Y este barco, pues, fue rescatado a posteriori de toda la ejecución que hubo de todos los tripulantes de este barco. Y esta mujer fue la que dio o sea, el perfil de este pirata. Y lo reconocieron y pudieron acusarlo de algo. Porque, claro, evidentemente, si tú los matas a todos, no hay nadie que te acuse, ¿no? No tienen una prueba fehaciente de ello. En este caso sobrevivió esta mujer, que yo tampoco comprendo que si estaba escondida, ¿no? Y estaba con su hijo, ¿cómo lo vio? ¿Sabes? Esa es otra de las cosas. ¿Sabes? Está un poquito el margen, ¿no? O sea, Y sobre todo, si me permite, sobre todo cómo llega esa información cuando ese atraco sucede en el Caribe, cómo llega esa información a Tenerife antes de que llegue Cabeza de Perro a Tenerife. Es otra de las grandes incógnitas, o sea, cómo lo estaban esperando ya en el puerto, si realmente él hubiese llegado incluso antes que cualquier otro barco. Bueno, efectivamente, aparte que dice que se arrepintió, ¿no? En ese Sí, mismo abordaje fue donde se arrepintió y se fue directamente a Tenerife a pasar sus días, pero lo claro. cogieron cuando llegaron. O sea, Pero el telégrafo fue después. No sería la primera vez tampoco ni la última que desde luego una historia se adorna porque queda más poético, queda más para hacerlo más, ¿cómo se dice? Para no hacer la realidad tan evidente, ¿no? Para maquillar un poco y para hacerlo más espectacular. Ayer vimos, por ejemplo, hemos visto en los programas multitud de casos, ¿no? En los que analizamos, o sea, sin ir más lejos, con los asesinos en serie, nos pasaba con la vampira de Barcelona, en el que al final, analizando, sacamos una serie de teorías que eran más plausibles que las que se hicieron oficiales. De hecho, después, como todos sabemos, esta mujer se demostró después que los huesos que tenían eran de animales. Ella misma confesó que era aficionada a la brujería, pero siempre negó que hubiera matado a nadie.
Pues en este caso yo creo que nos encontramos ante Bueno, en este caso hay digamos, un detalle que a considerar, aparte que no lo he dicho antes, pero su barco se llamaba El Invencible, que el personaje de Cabeza de Perro sale en una obra que se llama Sor Milagro o Secretos du Colombia, du Cuba, ¿sabes? De Aurelio Pérez Zamora, de 1895, por aquel que quiera buscarlo, sale mencionado este tal Cabeza de Perro. También se dice que puede ser un poquito la leyenda de esta obra de ficción, entre comillas. Evidentemente, ¿verdad? Si me dan a mí a elegir de que si fue una invención o fue una realidad, o sea, hay pruebas de que fue una realidad y, por ejemplo, como este barco, pues, evidentemente un barco lo podía haber puesto otro y hacer de ese barco la leyenda de este hombre. Pero yo prefiero pensar que realmente sí existió. Pero ahí entra en juego una cosa. Para mí sí, para mí evidentemente este hombre existió, pero ese final tan romántico Sí. del que se habla puede salir perfectamente de un escritor. De hecho, lo habrán sacado seguramente de alguien que escribió un libro o poemarios acerca de este pirata, ¿no? Porque el final es muy romántico. Regresar a tu hogar, te despides de la piratería, quieres convertirte en una persona normal, no quieres seguir delinquiendo y cuando llegas a tu destino y te crees que todo va a salir bien, te encuentras con la muerte. Yo creo que es que sale seguramente de un libro, de una novela, ¿no? Acerca de él. Hombre, tampoco desquitemos que la chulería española la tenía. O sea, hay muchos casos de personas que se han ido a fusilar, que han ido a ejecutarse y han hecho un acto de chulería. Sí, no, en ese aspecto, por supuesto que me lo creo. Que alguien antes de ser ejecutado haga esas cosas o te pida un café con leche en plan coña, me lo creo. Pero esa llegada al puerto, mirando el Teide y todo es narrarlo tan románticamente, sí que implica que alguien lo ha escrito así para darle un colorido, porque desde el barco nadie podía estar con él que lo haya podido narrar, para decirte, es que él miró el Teide. No, eso lo ha supuesto una persona que lo ha escrito, ¿no? Pues no había una cámara de fotos para demostrarlo. Sería interesante ver los rostros de estas personas en fotografía, ¿eh? Sí. Cabeza de perro. Un perro. O sea, un perro un poquillo fetriga, ¿sí? No sé, Pedro, si tiene algo que añadir a este punto, a estas opciones que estamos barajando acerca del final de este hombre. Yo cargarme la teoría de los dos, lo único que podía aportar ahora mismo. Ese es mi Pedro. Adelante. No serías tú, ¿eh? No, vamos a ver, yo, a diferencia de mis compañeros, espero no perder la amistad porque siempre voy un poco en contra de ellos, pero bueno. Yo creo que este Cabeza de Perro fue una continuación de un poco de continuar con la leyenda de Amaro Pargo, sinceramente. Pienso que es que coinciden muchísimas cosas. Coinciden, los dos son canarios, además Cabeza de Perro es que se relaciona precisamente desde su origen. Es que las Islas Canarias, como se piensa mucha gente, no se llama Islas Canarias por el pájaro canario, se llama Islas Canarias por el perro, que viene de la palabra can. Es decir, se relacionan ese tipo de cosas. Además, lo que han dicho ellos antes, que si en la ermita de si en la ermita de San Telmo, creo que era, no me has dicho, de Tenerife, San Telmo, tiene todavía allí como un banco que regaló, que cedió tallado, toda esa literatura que hay, como que mira el Teide. Yo creo que es como una continuación y un personaje ficticio que salió a raíz de la leyenda de Amaro Pargo. Es decir, que bajo mi punto de vista son demasiadas casualidades y además que la historia de Amaro Pargo, si lo vemos, no se cuenta igual. En cambio lo que ha dicho antes Guillermo, sí tiene ese corte romántico que tienen todas las leyendas. Es decir, es verdad que lo podemos llamar leyenda y no mito, porque se sitúa en un lugar geográfico concreto. Aparte de eso, yo creo que parte a raíz de ese personaje de Amaro Pargo, que creo que es una continuación un poco de continuar con esa leyenda romántica que había allí en Canarias sobre ese pirata, porque al fin y al cabo, como pasa en todos los sitios, no sé, aunque uno haya sido, hablando entre comillas o hablando mal y pronto, muy hijo de puta, si es de un sitio, al final se le termina teniendo cariño y creando una leyenda. Pues es correcto, además desgraciadamente es así, pasa con todos los... Igual que a este señor que mencionó Pedro en el último programa, al policía torturador vil el niño,
a lo largo de la historia habrá alguien que le saque algo cariñoso, seguramente. Socio, antes de continuar, me gustaría que si puedes enseñar a la cámara lo que tienes detrás. Eso que has puesto ahí atrás. ¿Qué me estás proponiendo, tonta? Eso que has puesto detrás, enséñalo a la cámara, por favor. Explícanos qué es. Pues es un sable de caballería del siglo XVII. Curioso. Es que lo he visto ahí atrás y digo La verdad que todas estas cosas tan bonitas, tan decorativas, no se solían utilizar a no ser que fueran de exhibición, ¿vale? Y es tan largo, yo sí, no sé si lo veis, que le voy a dar el techo, ¿vale? O sea, es tan largo porque era de caballería. O sea, evidentemente, desde un caballo pues tiene que tener un largo más amplio para poder darle a los que están por debajo, ¿no? Claro. Pero digamos que es conmemorativa, es de las que se utilizaban para dar un cargo y demás, no es una espada, digamos, de batalla. Esa la tengo en otro lado. Ah, Se ha caído, pero bueno, no pasa nada. La que tienes detrás de la puerta no te voy a decir que la enseñe, ¿vale? Que esa es... Vamos con el siguiente personaje. Se llama Mansell Alcántara. Y el nombre es curioso, Mansell. No lo había escuchado hasta que lo pusimos a buscar esto. Jorge, Mansell Alcántara. A ver, de este no hay mucha documentación, la verdad. Se dice que... o sea, yo creo que el hecho tragicómico que más lo define, incluso no es por él, ¿no? Es por otro, que fue a abordar un barco que se llama Topazo, no me acuerdo muy bien ahora, ¿no? Y asesinó a toda la tripulación, pero dentro de ese barco había un aficionado actor, ¿sabes? Que se disfrazó de cura y se quedó en su camarote disfrazado de cura. Cuando llegaron los secuaces de Mansell Alcántara, lo vieron, se pesignaron, dejaron el camarote y se fueron a otro. Y por eso se libró este buen hombre, que me hizo mucha gracia ese detalle, porque digo, o sea, el ingenio, ¿sabes? El ingenio hasta donde puede llegar. Evidentemente, volvemos a lo mismo, el cristianismo. O sea, a los curas no lo mataban porque, digamos, que era cristiano y demás, ¿sabes? Pero este tuvo la osadía de hacer eso y dice, usted, si me sale bien puedo vivir. ¿Sabes? Si me sale mal, de todas maneras, como me van a matar, pues yo voy a intentarlo, ¿sabes? Y se disfrazó de cura y lo dejaron sobrevivir. Y la verdad es que gracias a eso pasa como con el pirata anterior. Pudo dar una imagen de Mansell Alcántara para que lo pudieran capturar. E incluso en el capturamiento y en la muerte de este hombre hay muy poca documentación. O sea, sí, lo capturaron y lo ejecutaron, pero no dicen ni años, ni dicen mucho más sobre él. O sea, poco hay realmente sobre este pirata. O sea, que digamos que lo poco que se conserva acerca de este hombre, ¿no, Pedro? Es acerca de la tradición oral, ¿no? Lo que se puede transmitir de boca en boca, que obviamente se ha podido ir exagerando o cambiando hasta dar origen a lo que hoy podemos conocer acerca de la figura de este pirata. Sí, bueno, lo que supongo también, aparte, este pirata sí creo que existió, ¿vale? Porque algo he leído sobre él. Este sí le voy a dar la razón. Pero aparte de eso, supongo que, hombre, los archivos, los escritos, como ha dicho antes Jorge, algo se quedaría. Lo que pasa es que obviamente no vamos a tener la misma información sobre... Digamos que este pirata era un pirata de segunda, ¿sabes? Los piratas estos de primera, como el caso de Amaro Pargo, del que hemos visto Cara de Perro, que entre comillas existió, bajo mi punto de vista, sí tienen esa documentación. A lo mejor este pirata fue, lo que decimos, un pirata de segunda, y hay algunos legados escritos de él, pero no sabemos exactamente si... No nos dan datos ni de su nacimiento, ni de dónde murió, simplemente que fue un pirata que actuó en el Atlántico y poco más, y que estuvo activo creo que a principios del siglo XIX. O sea que tenemos otro pirata también reciente, ¿no, Guillermo? Pues... Bastante reciente, y lo que sí se le atribuye, lo mismo era incluso para endurecer su pena, ¿no? Se le atribuyen importantes asesinatos en masa, o sea, asesinaba tripulaciones enteras de barcos. Hay piratas que evidentemente tenían que hacerse un nombre y lo que hacían era asesinar en uno de sus atracos a los 20, 30, 40 tripulantes de un barco y ya se hacían un nombre y se hacían temibles, ¿no? Otros, sin embargo, preferían evidentemente quedar en el anonimato o preferían incluso dejar tripulación viva para que contaran acerca de él. Oye, mira, me ha atracado tal pirata, se hace llamar tal persona. O sea, era como enviar un mensaje al resto de personas, ¿no? Para hacerse temido, para hacerse
para hacerse el importante, para que otros le tuviesen respeto y hacerse un nombre en los mares, porque de las finalidades de un pirata no es solo enriquecerse, sino hacerse encima un nombre, ¿no? Como llevarse el premio Nobel de los piratas. Y yo creo que en este caso todo tenía esa pinta, tenía pinta de eso, de que él cometía esos asesinatos en masa y dejaba una huella de sangre para que todo el mundo que viese los barcos dijese, hostia, este tío tiene dos cojones y es peligroso, y se llevase su medallita de oro Es como un, pirata, es un tío ¿no? chungo, es un tío chungo. Sí, Claro, sí. entonces vemos que hay como, según el pirata, pues buscaba la fama de una forma u de otra. Algunos lo buscaban simplemente dejando a toda la tripulación muerta, que se encontraban en el barco completamente vacío, y otros, sin embargo, preferían dejar un superviviente, que lo vemos mucho en todas las películas, en casi todas siempre te deja, el pirata dice la misma frase: te voy a dejar vivo para que cuente quién te ha perdonado y para que des fe de lo que has visto aquí, ¿no? Hay Algo otra que, cosa, con permiso, sí, que muchos de los piratas llevan su propio historiador, ¿sabes? Para que narrara y para que contara esas aventuras, para ¿sabes? que Y muchas veces, escribieran. claro, muchas veces el hecho de que no dejaran a ningún tripulante era también para que no pudieran identificarlo inmediatamente. Después ya cuando él muriera, pues sí podría salir sus aventuras y tener toda la Claro, gloria que quisiera, claro, ¿sabes? es lo que digo, que algunos preferían dejar constancia de su maldad a través de barcos completamente vacíos, y otros preferían que les da igual, que me identifiques, pero di quién te ha perdonado y di lo que has visto aquí, di de lo que soy capaz, ¿no? Sí, para que veamos también la manera de buscar la fama. El Yo es que siguiente... creo también, Dime, dime, perdón, perdón. creo que el factor psicológico también era un arma muy importante que tenían los piratas, vamos. Sobre todo el miedo, sobre todo, yo creo que es el arma más poderosa que hay en ese sentido. Nada más que tenemos que ver que a lo largo de la historia se ha hecho eso. Por ejemplo, el que se conoce popularmente como el conde Drácula, Vlad Yepes, lo que hacía era eso, colgar las cabezas de los que había matado, o crear esa fama de que se comía o bebía su sangre de los enemigos. O sea que el factor psicológico también de contar, mira lo que ha dicho antes Guillermo Hijores, si cogemos y dejamos un barco arrasado, lleno de sangre, y nada más que un superviviente para que cuente eso, dice, hostia, cuando nos acerquemos al barquito de este hay que tener cuidado. De hecho, Barba Negra era bastante famoso por su aspecto temible, ¿sabes? Porque en la barba se colocaba bengalas para que se iluminaran, ¿sabes? Iba armado hasta los dientes, y aparte que era un hombre más alto de lo normal en aquella época. O sea, no sé si llevaba 16 pistolas, una cosa así, una barbaridad, y 3 o 4 sables, ¿no? E imponía y daba un respeto. Al Sí, final le sirvió de poco. también tengo yo entendido que ellos también les gustaba mucho hacer famosos el nombre de su barco. Que cuando la gente escuchara el nombre del barco se echara a temblar. Por ejemplo, el caso de Barba Negra, creo que era la venganza de la reina Ana, ¿no? Creo que era el Ujú. nombre de Barba Negra, y que Todavía lo están buscando. sí, todavía están buscando a la venganza y a la Ana, a los dos. El siguiente pirata de esta noche, creo que era paisano mío de Jorge, José Gaspar Gasparilla, de Sevilla, creo que Gasparilla, era. de Sevilla, este sí tiene más datos, de 1756 a 1821. O sea, del 19 y 18. Gasparilla fue su nombre, digamos, de piratería. Artístico. Ahí está, su nombre para darlo todo. Vale, tú que empezó la piratería porque cambió de amante, ¿vale? Ah, muy bien, claro. Sí, cambió de amante, y la amante anterior lo acusó de robar las joyas de la corona, ¿sabes? Bueno, de robar las joyas de la corona y de algunos objetos más. Por lo tanto, fue perseguido. Sin otra que hacer, pues se dedicó a la piratería y a saquear todo barco que viera. Sobre todo por la costa oeste de Florida. Ahí, verás, este se ve que es más real porque, por ejemplo, en Tampa, sin X, Tampa, un pueblo, ¿vale? Exactamente. Sí, Eh, todos los años se hace el festival de Gasparilla en conmemoración a él, porque parece ser que vivió y fue buen ciudadano de aquel pueblo. ¿Qué más decir de él? Pues bueno, hay una isla también que es la isla de Gasparilla, que se puso también parece ser que en su nombre,
Y que, bueno, sí, aparte de eso, que este era un pirata, digamos, temerario, porque él asolaba todo barco que veía. Ya fuera con mayor número de cañones, ya fuera con lo que sea, ya sea como fuera la flota, que él iba derecho y asolaba ese barco. ¿Sabes? Temerario, sí, pero parece ser que le funciona bastante. No tengo datos de él, de su muerte ni nada, porque parece ser que no murió de una forma trágica, no murió ejecutado, sino que murió ya un poquito más de viejete. De hecho, hay una especie de leyenda que un hombre mayor, un hombre mayor de unos 90 y tantos años, que dijo ser que él era Gasparilla. Y eso sí está constatado, ¿sabes? Pero no se le dio mucha credibilidad a este hombre. Bueno, en el caso de Gasparilla, también tenemos aquí un factor común con la mayoría de los piratas, diría yo, de que sirvieron previamente a su país, ¿no? Ya sea como transportistas o en la armada y luego son desertores. O sea, la mayoría de los piratas tiene ese factor común, que se les considera de antemano desertores y luego son piratas. La venganza, pero por venganza la mayoría. Por venganza, sí. Sí. Y de hecho los hubiesen ejecutado tanto por desertores como por piratas. O sea, por un motivo o por otro te hubiesen ejecutado igualmente. No tenían otra escapatoria y por eso lo daban todo a una. O sea, todo era, dice, si no tengo nada que perder, si de por sí ya soy un desertor y me van a ejecutar cuando me pillen, pues para eso me hago pirata y si puedo hacerme rico, desaparecer, mejor que mejor. Yo creo que para comprender la piratería, todo el que quiera comprenderla, debería leer el poema de Espronceda, la canción del pirata. Yo creo que ahí narra y se ve el trasluz de todo aquello que es la piratería y de aquello, entre comillas, romántico, de todo lo que conlleva el ser pirata. Y el por qué, ¿no? También, ¿no? O sea, en la misma poesía te sale por qué fue pirata, ¿no? Me la has quitado, Jorge, que le iba a recomendar al final del programa, pero ya. Venga, tío, que te dejo, vale. Es que además Espronceda precisamente es de mi pueblo, de Almendralejo. Sí. Dicen que se basó un poco en Lord Byron, pero no estoy muy seguro. No sé, es lo que tú has dicho, que prácticamente esa es la vida, además ese movimiento romántico que hay en época moderna, a principios del siglo XIX, cómo se basan también en esos marginados sociales, lo que ha dicho antes Guillermo, todos esos que o bien no tenían el honor porque habían sido desertores de una forma o de otra, eran marginados sociales. Y es lo que estamos hablando antes, que como en ese poema dice que su patria, es decir, son personas apátridas, que su patria es la mar, que es que él no se identifica con ninguna bandera nacional en ese sentido. Y el único amigo, entre comillas, que parece que tiene es el barco. Pero bueno. En mi barco mi tesoro es mi Dios, mi libertad, mi ley, la fuerza del viento, mi única patria mar. Es que en esas 4 líneas define todo. Aparte, os digo una cosa, los piratas cuando salían tanto tiempo por el mar y pasaban tanto tiempo en el extranjero, volvían a su patria había cambiado por completo, que lo mismo su patria incluso tenía otra bandera ya. O sea, no sabían lo que les esperaba porque en aquella época hubo muchos cambios. Ellos ya no sabían si los ingleses controlaban ahora el territorio, si ahora los españoles habían retomado Gibraltar, y llegaban a un lugar sin saber nada, decían, ¿con qué me voy a encontrar? Es que no... Y de hecho... Guillermo iba a decir antes, ¿no? Que donde vive Pedro, parece ser que salen todos de ahí, ¿no? ¿Cómo? Digo, te lo iba... Cuando estaba diciendo eso, Jorge me ha leído los labios. Cuando he dicho, pues, todo el mundo sale de tu pueblo. Digo, aquí ¿cuántos habitantes hay en tu pueblo? Que es verdad. Sí. Todo el mundo sale de aquí. Los locos de la silla, los piratas. Los del no, pero que sí es verdad. Fijaos incluso que aparte... Dime, Pedro. No, voy a quitar lo de... para que vean que no solo hago patria de mi pueblo, como ellos dicen. Pero sí es verdad que fijaos que incluso esos piratas traen su propia cultura o la cultura mitológica incluso, la traen a los sitios de donde están. Mismamente, aquí en Extremadura, uno de los seres mitológicos que hay en Extremadura es la sirena. Y Extremadura no tiene costa a día de hoy, que yo sepa. De hecho... El equipo, que yo sepa, no sé, a lo mejor me han mentido todo este rato y no me he enterado. De hecho, para los que sean futboleros, hay un equipo de fútbol de Villanueva de la Serena, el Club de Fútbol Villanovense, que en su escudo tiene una sirena. O sea, que esa gente, y de hecho también el escudo del ayuntamiento de Villanueva de la Serena, perdón, Villanueva de la Serena, son 2 sirenas también. Es decir, que esa cultura
que ellos no solo veían su patria cambiar, sino que ellos también arrastraban cierta cultura marítima hacia ellos. También es verdad que hay... Esa pregunta que Pedro te la hizo, me la mandó a mí Guillermo cuando presentaste tu primer libro aquí en el canal. Fue una de las 3 preguntas que Guillermo me enviaba por WhatsApp para que te las hiciera a ti. Y es verdad, no me acordaba yo ahora mismo de ese detalle de la sirena. También han salido de aquí los del Madonna a la Casa Encantada, ¿vale? Que también hay que decirlo, que está loco perdido también. Es peculiar Almendralejo. Sí, no, bueno, en todas partes hay... Lo que sí es verdad es que yo me he encontrado con una tierra maravillosa llena de grandes personas, no muy diferente obviamente con sus diferencias por tratarse de regiones distintas, pero al estar tan cerca de mi Sevilla natal, pues no es tan diferente y lo que sí es verdad que por suerte yo he tenido la suerte de encontrarme con personas maravillosas. Jorge, ¿qué ibas a decir tú acerca de este tema? No de Almendralejo, sino de los piratas. No, que es verdad que hay mucha población interna en muchos países que tienen mucho simbolismo marítimo, evidentemente, ¿sabes? Y todas conllevan, digamos, a hermandades con pueblos costeros y con alta y con mar, no, pero no solo mar del río, ¿no? Pero con alta mar, ¿no? Gibraltar. Y aquí en Zafra, perdona Guillermo, aquí en Zafra, por ejemplo, Pedro lo puede corroborar, hay un monumento que es un ancla de un barco dedicado a los marineros extremeños que volvían cuando se retiraban de la pesca, volvían a quedarse aquí en el pueblo, y es una ciudad de interior, Zafra, y impresiona, ¿no? Yo lo vi por primera vez, me quedé un poco como diciendo, coño, un ancla en una zona de interior, y es curioso que se le dedique a los marineros extremeños. Y muchos extremeños, perdona, hicieron, o sea, fueron los que repoblaron Sudamérica, ¿eh? Sí, correcto. Las naciones navales, por ejemplo, hoy por hoy todavía siguen siendo por excelencia, ¿eh? Y también tienen un pasado muy pirata, como por ejemplo Malta, Gibraltar, Holanda. Eso lo sabe muy poquísima gente, pero Holanda es un país del que salieron incontables piratas, vamos, eso era uno de los países más piratas que podían existir. Y se extendieron luego, bueno, ya luego muchos fueron... Bueno, tú lo puedes decir, hay muchos bares dedicados a la piratería. Muchísimo. De hecho, fijaos, una curiosidad, ¿no? Es de Holanda, no es de Almendralejo, lo prometo. Una curiosidad es que, fijaos, los piratas holandeses, a la que le han dicho, aparte que eran conocidos también por la Compañía de Indias Orientales, fueron los inventores del donut. Los piratas holandeses fueron los primeros que hicieron una masa y para que se friera antes le pusieron el agujero en medio. Y es a raíz de los piratas holandeses. No os quiero preguntar con qué hacen el agujero, ¿vale? Yo de ahí no me meto. Ya que se pone de rumbo la cosa. De ahí vienen los pendientes redondos también, eso que llevan los piratas, ¿no? Ya aprovecharon la moda. Sí. Eso ya... Pero es una estética muy peculiar la de los piratas, ¿eh? Eso yo creo que fueron los primeros anarquistas de la historia. En verdad, es que no tienen normas, no tienen una patria que ellos tienen, sino van con una estética, lo que hemos dicho, una estética totalmente distinta y no tienen normas de ningún tipo. La ley... Yo creo que en parte, Pedro, el tema este de la anarquía nace un poco, en mi opinión, nace un poco de las leyes piratas, de los piratas. Claro. Se basa en la piratería, ¿no? Sin patria, sin bandera, sin leyes, sin normas. Si lo miras perfectamente, como tú ya nos has dicho al principio, la piratería no es de ahora, a lo largo de la historia ha existido piratería, pues obviamente la anarquía que conocemos en plan político tiene que tener alguna base seguramente relacionada con la piratería. Pero es igual que, por ejemplo, el movimiento comunista. El movimiento comunista parte de toda la vida de la historia de por ejemplo, el paleolítico se da el comunismo primitivo. Y después ya se empieza, a partir del neolítico, que es cuando se empieza a desarrollar la industria, es cuando empieza ese capitalismo primitivo. Que cuando ya se asientan, pero antes lo que decíamos, eran tribus, yo cazo, todo es de todo, todos hacemos ese comunismo primitivo. Parten de esa base. Marx es una de las bases que tiene, solo que dice que a partir del neolítico es cuando se empieza a ver esa estratificación de clase. Si os parece, vamos a empezar a hablar del último pirata de la noche. Este es el más famoso y lo hemos mencionado ya a lo largo del programa 2 o 3 veces. Jorge, a ti se te intuye ahora mismo, no se te ve. ¿Vale? Iba a encender la luz, ¿vale? Ahora lo entiendo cuando empiezo. Vamos a hablar de otro pirata canario, Amaro Pargo. Como ya digo, se ha mencionado en varias ocasiones y este es el, digamos, más famoso porque si buscamos Amaro Pargo en Google,
nos lo presenta como un comerciante y corsario español. Pedro, Amaro Pargo, ¿qué nos cuentas de este hombre? Bueno, pues Amaro Pargo, como bien has dicho, era un señor de Canarias. Lo que nos tiene que impresionar sobre todo es eso. Canarias, al ser una ciudad, bueno, al ser una región o unas islas de origen marítimo, como hemos visto que 2/3 de lo que hemos visto aquí proceden de Canarias. Y el otro, que hemos visto el anterior, procede de Sevilla. Es decir, de una ciudad que ya sabemos toda la tradición marinera que tiene por el tema de América, el tema del Guadalquivir. Pero bueno, este hombre, como tú bien dices, fue un corsario. También dicen que fue prestamista. O sea, que ya empieza con esos negocios un poco turbios, porque los prestamistas ya sabemos a qué se dedican. Es como decir, yo te voy a dar 2, pero me tienes que devolver 3, si no me lo devuelves, me cobro de otro modo. En muchas ocasiones era bien con la muerte o bien con las propias propiedades de esta persona. Pero, como sabemos de este hombre, fue uno de los piratas de esto, que sobre todo estuvo por el mar Atlántico y el mar Caribe, y dicen que parte de sus hazañas, se inspiraron las películas de Piratas del Caribe, parte de las cosas que hace este señor. E incluso tengo que decir que hay una saga de juegos que todos conoceremos, es Assassin's Creed. Creo que es el Assassin's Creed 3, el equipo científico de la empresa, de la Electronic, la empresa que crea el videojuego, el 4, perdón, me está corrigiendo Guillermo, el 4, Black Flag. Guillermo, ¿puede ser? Black Flag, correcto, se me había ido. Y creo que el equipo se basa en Amaro Pargo. Incluso creo que, no sé si llegaron a hacerlo, pero pidieron incluso permiso para abrir la tumba de Amaro Pargo. Sí, hubo una exhumación de él. Exactamente, no sé si se le llegó a conceder, pero... Y lo pagaron ellos, ¿eh? Lo pagaron ellos. La apertura de la tumba la pagaron ellos, sí. Una de las mayores industrias económicas, o sea, la de los videojuegos, supera el fútbol, la televisión, supera muchísimas más cosas de lo que nos creemos, ¿eh? O sea, es una industria bestial. Sí, pero el caso de Amaro Pargo es curioso porque, claro, parece ser que a raíz del fallecimiento de Amaro Pargo y con el paso de los años, son muchas las leyendas con las que surgen otros piratas, como es, por ejemplo, el que hemos visto anteriormente, Cabeza de Perro, que como bien ha dicho Pedro, puede ser incluso que de esas leyendas nazca otro pirata como es Cabeza de Perro. ¿Cómo era este señor cuando estaba en alta mar? ¿Era de los sanguinarios o era más de lo de dejar superviviente? Bueno, yo creo que un pirata es un pirata, ¿no? Por así decirlo. Era igual que todo, prácticamente. Además, él tuvo, creo que, contactos con Barba Negra, o sea que un poco el hábito hacia el monje, ¿no? En ese sentido. O sea que digamos que puede ser uno de los motivos por los cuales sea, digamos, el más famoso, entre comillas, o uno de los más famosos por su relación con grandes piratas de otros países. Además, hombre, en aquel entonces, supongo como el fútbol hoy en día, ¿no? Si tú te relacionas con una liga superior es porque eres de esa liga superior. O sea, no por relacionarte con ellos eres más, sino que tú ya venías con casta de antes. Yo he llegado a oír que Amaro Pargo, a ver, no puedo decir que lo hiciese siempre, pero de los barcos que él capturaba, cuando dejaba algún superviviente, él lo que quería era como agrandar su ejército. Agrandar su ejército. Si tenía, por ejemplo, 30 acompañantes, él quería más para repartirse incluso entre 3, 4, 5 barcos y hacerse más grande en ese aspecto. Yo he llegado a oír que él daba a elegir a una persona que dejarla con vida a cambio de que matase a uno de sus hombres. Dice, si tú matas a uno de mis hombres, 2 de vosotros van a sobrevivir y van a formar parte de mi equipo. Así él se aseguraba de que cualquier traidor o medio traidor que estuviese en su equipo cayese en combate y a cambio recibía 2 chavales honestos, ¿no? Y pasaban a formar parte de su grupo. Se aseguraba psicológicamente de que esos 2, al pasar a formar parte de su equipo, ya se encariñaban incluso con él porque él les había perdonado la vida, ¿no? Claro, y se quitaba del medio a un chivato. Claro, de ahí le viene la leyenda de, como yo he leído mucho en algunos sitios, era un pirata que era extremadamente religioso, era muy rico y era el pirata benefactor, el pirata generoso que le llamaban en
Le llamaban el alta mar. De hecho, dicen que muchas leyendas de Amaro Pargo han llegado a compararlas incluso con las de Barba Negra, que ya la ha nombrado Pedro, o con la de incluso el pirata Drake, que ya estamos hablando de palabras mayores, porque el pirata Drake es uno de los piratas más famosos y sanguinarios de la historia, por lo que yo he escuchado. Y el Robin Hood de los mares, ¿no? También date cuenta una cosa, que no solo tienen un barco normalmente los piratas, ¿no? Los piratas suelen tener una pequeña flota, porque tú no puedes, atracar a otros barcos teniendo uno solo. O sea, si date cuenta que los barcos también iban precavidos. O sea, no eran tontos, no iba un barco ahí con un montón de dinero y solo en el mar, y a una escolta. Y estos piratas tenían, entre ellos había algunos, como por ejemplo puede ser Barbarroja, que tenían una flota impresionante. ¿Sabes? O sea, él hizo más negocio con los turcos, evidentemente, pero tenían un ejército marítimo, que de hecho hay anécdotas de que ese ejército suyo después pasó a los turcos también, porque él se hizo turco. Y su ejército pasó a ser parte del ejército que incluso superaba el ejército que tenían los turcos, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta y es algo que, verás, me llama la atención porque, claro, ya hemos visto que ha habido piratas a lo largo de la historia, algunos, como estamos viendo, han salido de España, otros incluso estaban por la zona de América del Norte y tal, pero tuvo contacto, a lo mejor esto no tiene nada que ver, pero tuvo contacto o se tiene constancia, Pedro, de que los barcos los de Cristóbal Colón, por ejemplo, tuvieran contacto con algún barco pirata durante sus viajes o no se tiene constancia de ello. Yo es que directamente creo que Colón era un pirata, por así decirlo. Seguramente ahora mismo me hará así toda España, pero en Latinoamérica me estarán haciendo así ahora mismo. Pero directamente Colón era un pirata, va a un sitio, él va de navegante, de descubridor, va a un sitio, lo saquea y se vuelve a España. Más bien corsario, ¿no? Más bien corsario, pues eso. Pero que Colón obviamente le ponemos de navegante, le tenemos aquí como un héroe nacional, pero obviamente Colón era lo mismo que él. La Pinta, la Niña, la Santa María. Además, eran todos, si os fijáis, muchos de los navegantes eran navegantes del norte. Aquí en España eran famosos los piratas vascos, por ejemplo. O sea, no que tuviera, es que seguramente muchos de los barcos, por no decir al 80% seguro, las 3 carabelas seguramente serían barcos que se habían utilizado para la piratería. O sea, era eso, ellos saqueaban una zona nueva. Además, Colón, que supuestamente no sabía dónde iba, que descubrió un nuevo mundo, ¿por qué se trajo tantas riquezas de allí? Si supuestamente es que actuó como un pirata, un corsario. Pues Guillermo creo que nos tenía preparado algo relacionado con Amaro Pargo. Sí. No sé, una cifra nos dijiste antes, ¿no? Sí, de hecho se dice que existe un tesoro de Amaro Pargo. Que él dejó una nota acerca de un tesoro y dejó encriptado con un mensaje, con una ecuación matemática, ¿sí? Mediante una ecuación matemática dejó encriptado pues dónde uno podría encontrar ese tesoro, ¿no? Entonces yo le estuve echando un vistazo. A mí me resultó... Guillermo, antes de seguir, si lo encuentras, te callas, espera que terminemos y nos lo dice después, vamos los 4. No lo digas, Cuando cobre el ERTE, me cojo un vuelo a Canarias y me lo traigo de vuelta. Venga, nos vamos los 4 a Canarias, a ver si te vas a ir tú solo encima. Nos vamos los 4 y nos dedicamos a la piratería, no te preocupes. Hazte pendiente de cuando cobra que si no se escapa. Mira, sí, a mí me resultó difícil la ecuación, no por nada, sino porque hacía muchísimo tiempo que yo no daba, por ejemplo, el elevado por 4, pero sí que le estuve echando un vistazo. Y con ayuda de un par de páginas que hay, con una calculadora online que puedes ir calculando luego en base a los grados, en base al grado polar que te salen de las ecuaciones, sí que vas dando con la tecla. Y al final di incluso con un chico que había ido diseccionando un poco esa ecuación y te va mostrando cuáles pueden ser los resultados, ¿no? Entonces yo en base a eso os voy a plantar ahora en la pantalla el resumen que yo pueda sacar ahora de esto, y aparte es que aparece un punto clarísimo en el mapa de dónde está el tesoro, ¿vale? Lo vais a ver inmediatamente. Eso no lo ponga. Hasta que no vayamos nosotros. Claro, es que ahí hay una cosa, por ejemplo, ahora lo vais a entender. Mira, este es un mapa, ¿lo veis? Sí. Pues este es un mapa de la isla de Tenerife,
donde él dice que escondió el tesoro, ¿no? Porque de hecho él dejó incluso un mapa de la isla. Dijo, aquí está el tesoro. Y la ecuación dice así. Dice, mi tesoro está escondido en la cuarta solución de la siguiente ecuación. Y la ecuación es x elevado a 4 menos 625 igual a 0. Claro, cualquier persona que matemáticamente no sepa por dónde cogerlo dice que esto qué cojones es, porque realmente choca al verlo. X elevado a 4 menos 625 igual a 0. Tú, es muy fácil. X elevado a 4 tiene que darte 625. ¿Por qué? Porque 625 menos 625 es 0. Entonces, partiendo de esa base, ya os digo que estuve un poco mirando cómo transformarlo luego a un punto, a una coordenada, ¿no? Porque esto, por mucho que tú averigües qué significa esto, no sabes qué coordenadas te da. 625 menos 625, 0, ¿qué coordenada es esa? Ninguna. Entonces tienes que extrapolarlo, ¿no? Y cuando uno va viendo, por ejemplo, cuando uno va siguiendo las ecuaciones, ¿vale? Se percata de que esto tiene que ser igual a 625, de que tiene que ser directamente la cuarta raíz de 625, y tú vas haciendo el cálculo más y más, y cuando lo consigues, como cuando lo consigues formar, cuando lo consigues pasar a forma polar, es cuando te das cuenta de que esto es el 0 grado, por eso es igual a 0. Y tú vas siguiendo con la ecuación hasta que llegas a un punto en el que tienes 4 resultados. Por eso dice que mi tesoro está escondido en la cuarta solución de esa ecuación, no de esta. Y la cuarta solución de esa ecuación es esta es la cuarta. Que una vez que tú has metido la forma polar, esto es complicado de entender, pero yo estuve leyendo por lo menos una hora larga, estuve leyendo acerca de cómo ir transformando todo esto a la forma polar, ¿no? Y luego evidentemente lo corroboré porque existen datos que uno puede buscar. Sería 5 igual a 270 grados, que es un 5 imaginario, y te da como resultado que el 0, este 0, es menos 5. Entonces, tú has sacado el cuarto resultado de esta ecuación, ¿vale? En base a un 5 imaginario. Pero el 5 imaginario se traspola a negativo. Por eso va luego aquí hacia abajo y lo vais a ver. Muy fácil. Si sacamos las coordenadas, ¿vale? 0 y menos 5. Y el punto es aquí. Ese sitio se llama el Médano, en Tenerife. Y en el Médano hay una cueva de un sacerdote o un monje que le llamaban el hermano Pedro. ¿Por qué lo puede esconder en esa cueva? Pues imaginaros, pues porque mejor escondite que una cueva y encima en un lugar que era venerado por él. Al ser tan religioso, volvemos a lo mismo, lo que habéis estado comentando, que los piratas solían ser personas muy religiosas, muy devotas. Este hombre en su isla ayudó a muchísima gente, tenía aparte su casa, luego cuando uno ve las imágenes de su casa natal, bueno, era una casa normal, humilde, no tampoco salía el tío como si fuese un multimillonario por la vida. Y este es el punto en el que en el que si quieren buscar un tesoro, el Médano, Tenerife. Otros puntos que se hayan especulado como lugar donde puede haber un tesoro, pues en su propia tumba, ¿no? De hecho, es uno de los motivos por el que se abre la tumba, no solamente por hacer un documental para el videojuego de Assassin's Creed. Otro de los lugares era su casa, y su casa ya la habían excavado varias veces, habían estado mirando, incluso la habían pasado con avionetas, con cámaras térmicas, etcétera, para ver si había algún tipo de fosa, y no dan con ello. Ahora, uno de los puntos clave es el que sale de esta ecuación. Increíble. Así que os lo quito. Increíble, de verdad. Bueno, yo me imagino, ya hablando fuera de la coña que hemos hecho antes, para poner un poquito de ritmo al programa, yo me imagino, Guillermo, que obviamente ya equipos de arqueólogos y tal habrán buscado allí, porque yo me imagino que, claro. De momento que yo he intentado recabar información, a ver si alguien ha intentado buscar ahí un tesoro, o sea, si ha habido una excavación en esa cueva en concreto,
y ahí no hay ningún, o sea, no existe ni nada que indique que alguien haya entrado a buscar ahí el tesoro. Evidentemente habrá gente en la isla que pueda que lo suponga, ¿no? Que si hubiese un tesoro hubiese estado ahí, pero nadie se atreve a profanar, entre comillas, un lugar de peregrinaje religioso, de culto. Es que es un tema muy ambiguo, muy complicado, sobre todo porque cuando uno no tiene la certeza de que ahí haya algo, hay que andarse con pies de plomo, ¿no? No, yo supongo que eso pertenecerá al mismo ayuntamiento de Tenerife, ¿no? Claro. O sea, no podrá ir cualquiera y se podrá meter, tendrá que pedir unos permisos, tendrá que pedir unas ciertas historias para poder entrar e incluso poder cavar o meter cualquier manera. Visitar se puede visitar porque es un lugar de culto, visitar y entrar, ojo, a visitarlo, pero a ponerse con pico y pala allí, ya te digo, oye, como no vayas de noche a las 3 de la mañana, Hombre, no... hoy en día, por suerte, todos estos buscatesoros, como los que tuvimos el otro día, tienen una maquinaria que se pueden saber a lo mejor si debajo de la tierra pues, hay algo enterrado y demás. Yo Sí, o supongo un doble fondo, una pared, sí. claro, aquel que tenga una maquinaria potente puede ir a buscarlo. Vamos, que si me da a mí un palo de esto en forma de Y, me voy yo también si quieres a ver si lo encontramos, vamos. El caso de Canarias. El caso es que esta gente, Guillermo, quieren ir a Canarias a buscar tesoro y vamos a tener que ir al final, ¿verdad? Que Está el turismo parado, no hay aviones. Lo siento, Jorge. En barco, Estamos no te preocupes. remando. tesoro que quieres irse cuando cobre el ERTE, ¿vale? Que no... Nos vamos todos en Sodia. Pues la verdad que ha sido un tremendo placer este ratito que hemos pasado con nuestros colaboradores. Hemos aprendido muchísimo. Yo he aprendido muchísimas cosas que no tenía constancia de ellas, pero como siempre, tanto Jorge como Pedro como Guillermo nos han sacado de dudas. Por cierto, quiero recordaros que el próximo domingo, que si no me equivoco es 24, vamos a estar en directo a partir de sobre las 9:30 de la noche, ya lo confirmaremos. Contaremos con Guillermo, con Pedro, con Jorge y también nos acompañarán Guaji y David de Plano 7, en el que vamos a estar tratando un poquito más el tema de asesinos en serie que no estuvieron en el programa porque no cabían en esa lista y merecían estar. Niños asesinos vamos a tratar también y vamos a resolver todas las dudas que vosotros, los espectadores, nos planteéis. Así que domingo 27 a las 9:30 de la noche en directo con Guillermo, Pedro, Jorge Guaji y David de Plano 7, por supuesto. Chicos, yo solo quiero agradeceros este ratito que nos habéis hecho pasar aprendiendo historia, que siempre es un placer. Guillermo, un tremendo placer, de verdad que nos hayas acompañado. Un placer es mío, siempre. Estamos a la espera de que Rocío de Omega 4 y Blanca de la Caja Fantasma nos confirmen también su asistencia a un programita que tenemos pendiente, ¿verdad, Guillermo? Así es, a ver si se animan y entre todos pues hacemos una nochecilla, un directo bastante ameno, sí. Correcto, un saludo, por cierto, a Omega Un 4 saludo. y a la Caja Fantasma. Un saludo a las 3, sí señor. Pedro, muchísimas gracias a ti también por haber querido acompañarnos. Esta es tu casa, ya lo sabes. Vale, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo otro programa más. Y bueno, como Jorge ha hecho las gracias de quitarme la recomendación del final, ¿no? Pues bueno, voy a hacer otra recomendación de un libro. No lo encuentro, lo tengo por aquí, pero bueno. Lo ponemos después abajo, o pones una imagen que se llama el libro La República de los Piratas, la verdadera historia de los piratas del Caribe. Vale, no que es de Colin Borland. No es de los Simpsons, ¿no? No de los Simpsons. Este golpe no saca nada de los Simpsons. Podría haber hecho una referencia a los Simpsons, pero no quiero. Es que yo te lo dije, que estamos haciéndole publicidad a la Fox y a Disney y aquí no cobramos, ¿vale? Pues nada, fue un placer y por supuesto que yo también he aprendido muchísimo porque la verdad, sobre todo a raíz de ellos dos, porque el tema de la piratería sabía algo, pero no era un tema que manejase mucho. Y bueno, un poco conocer a algunos piratas de aquí. Por supuesto. Y Jorge León, mi querido Jorge, hermano y codirector del canal, muchísimas gracias por haber querido acompañarnos. A ti siempre, y me ha encantado el broche final de Guillermo con la búsqueda del tesoro, ¿sabes? Y la sapiencia histórica de Pedro ha sido también aplastante. La mente que tiene que tener Guillermo para focalizar esas cosas y hacerlo. O sea, yo soy incapaz de hacer como lo hace él, ¿eh? Yo tardé, con esa ecuación tardé muchísimo y de hecho estuve buscando y al final para nada, porque ya te digo que había un chico que al final había sacado la ecuación hasta el cuarto punto y digo yo, coño, me podría haber ahorrado yo aquí 2 horas de quebradero de cabeza porque yo no llegué al cuarto punto.
No, porque son conversiones a, como habéis visto, a coordenadas, y yo de eso no entendía. O sea, no. Estuve leyendo mucho, intenté hacer mucho hincapié, digo, a ver si me aprendo esto en un par de horas y lo saco para adelante, pero al final encontré un artículo en el que había un chico que sacó eso hasta el cuarto punto, y de ese cuarto punto saca las coordenadas porque es muy simple. Ya sacas el 0 y el 5, imagina el 5 y el 5 negativo, y tienes un punto. Luego te pones a buscar en ese punto, que Tenerife tampoco es un sitio muy grande o no tiene tantas ciudades donde buscar, y en ese punto, en el médano en concreto, encima te encuentras una leyenda acerca de Amaro Pargo y este hombre, el En blanco y en sacerdote, ¿no? botella, Entonces vamos. lo tienes en blanco y en botella. Ahora que esté Claro. ahí o que esté a lo mejor a 100 metros, pues no se sabe. Vale, Pues- lo descubriremos y lo pondremos en directo, ¿vale, Jero? Vale, perfecto. Tesoro en mano, ¿eh? Tesoro en mano. No, tesoros más. Hay que repartir, que vamos los 4 iguales, está claro. Pues familia, simplemente agradeceros que hayáis querido pasar con nosotros este ratito. Esperemos que todos vaya bien estos días tan difíciles. Un saludo de todo el equipo de Arcadia Zona 51 y os esperamos el domingo en directo con los chicos de Plano 7. Un saludo.